Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en un rompecabezas genealógico de los buenos. Es la historia de una familia, o más bien, de cómo varias familias se convirtieron en una. Y la verdad es que es una historia humana de lo más compleja. Vale, fijaos, aquí tenemos los dos apellidos que son clave en todo esto. Prado por un lado y Solano Vargas por el otro. A simple vista, pues dos familias, ¿no? No parecen tener nada que ver. Pero claro, ahí está la gracia, en descubrir cuál es el nexo que las une. Y esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. ¿Cómo es posible que la vida, una vida bastante compleja, por cierto, de un solo hombre, consiguiera tejer los hilos de estas dos familias hasta convertirlas en una sola? Vamos a ello. Bueno, pues vamos al lío. Para empezar a desenredar esta madeja, tenemos que ir directos al epicentro de todo, a la pieza clave, la que hace que todo este rompecabezas genealógico cobre sentido. Y esa persona es José Faustino. Vamos a situarnos un poco. Esta es la familia Prado. Y nuestro protagonista, José Faustino, no estaba solo, ¿eh? Tenía dos hermanos, Agustín y José Gregorio. Y es importante tenerlos en el radar, porque entre los tres forman, digamos, las tres grandes ramas, a partir de las cuales va a crecer todo este árbol familiar. Pero ojo, aunque eran tres hermanos, aquí lo importante es que nos centremos en él, en José Faustino Prado Avendaño. Él no es uno más, él es el eje, el punto de conexión, el hombre alrededor del cual va a girar absolutamente toda esta historia. Y esa conexión que acabamos de mencionar, bueno, nos lleva de cabeza a una historia que involucra a dos hermanas. Y es justo aquí donde la cosa se pone, bueno, se pone realmente interesante y un poquito complicada, ¿para qué nos vamos a engañar? Así que, si ya tenemos a los Prado, ahora toca conocer a la otra parte de la ecuación, la familia Solano Vargas. Y aquí quedémonos sobre todo con los nombres de estas dos hermanas, Higinia y Juana. También estaba su hermano Eusebio, por supuesto. Y aquí está el kit de la cuestión, el centro de todo el lío. José Faustino Prado Avendaño tuvo hijos con las dos hermanas. Y al mismo tiempo, a ver cómo lo explico, con Higinia tenía una relación de compañera, pero es que a la vez estaba casado legalmente con la otra hermana, con Juana, que era su esposa. Claro, para entender esto bien hay que pararse un momento a pensar en el contexto de la época. Esposa y compañera no era lo mismo. Esposa era la mujer con la que te casabas por lo legal, la oficial. Compañera, sin embargo, era una pareja estable, reconocida por todos, pero sin papeles de por medio, una unión de hecho. Dos situaciones muy diferentes, pero ambas con un peso enorme en la estructura de la familia. Y claro, ¿qué pasa cuando tienes hijos con dos hermanas? Pues que la siguiente generación tiene un parentesco de lo más curioso. Fijaos, los hijos que José Faustino tuvo con cada una, por ejemplo, Esmeralda y Juan Pedro, eran a la vez medio hermanos, porque compartían padre, y primos hermanos, porque sus madres eran hermanas. Tela marinera. Y con esta base tan particular nos adentramos en la siguiente generación. Si pensábamos que el punto de partida era complejo, agarraos, porque ahora vamos a ver cómo la familia empezó a tejer una red de relaciones todavía más tupida. La pregunta cae por su propio peso, ¿no? A ver, si José Faustino ha creado dos ramas familiares, que son paralelas, pero que vienen del mismo tronco, ¿qué pasó después? ¿Se quedaron así para siempre o volvieron a juntarse? Pues sí, volvieron a juntarse, y la respuesta está en los matrimonios digamos muy estratégicos. Mirad este primero. Es una unión clarísima entre primos. Por un lado tenemos a Higinia Lasterina, que es nieta de nuestro protagonista, de José Faustino, y por el otro a José Matías, que era nieto de José Gregorio, el hermano de José Faustino. O sea que lo importante aquí es entender que esta boda no fue casualidad, fue una forma de volver a conectar las líneas de dos de los hermanos Prado originales, de José Faustino y José Gregorio, una manera de reforzar los lazos familiares y hacerlo todo pues más compacto, más fuerte. Pero esperad, ¿qué hay más? Porque hubo un segundo matrimonio que es, si cabe, aún más alucinante. Aquí se casan Cefarino, que era nieto de José Faustino, a través de la línea de la compañera, de Higinia, con Urbina, que, atención, también era nieta del mismísimo José Faustino, pero por la línea de la esposa, de Juana. Esto es una pasada porque demuestra perfectamente cómo esas dos ramas que creó José Faustino con las dos hermanas se vuelven a unir solo una generación después. Es como si la red familiar se cerrara sobre sí misma, volviendo a conectar todo. Pero claro, para que una familia esté tan unida no basta solo con los lazos de sangre, había otras cosas, mecanismos sociales muy potentes que ayudaban a reforzar todos estos vínculos. Vamos a verlos.
Y uno de los más importantes, sin duda, era el papel de los padrinos. Ser padrino o madrina en aquella época y en esa cultura no era un título honorífico y ya está, que va. Creaba un vínculo social casi sagrado, una promesa de confianza y de ayuda mutua que duraba toda la vida. Mirad, aquí tenemos un ejemplo perfecto. Peregrina Solano Angulo, que era prima de Esmeralda, fue la madrina de bautizo de la hija de Esmeralda, es decir, la propia familia Solano Vargas, reforzando los lazos internos, cuidando de los suyos. Y en la rama de los Prado pues pasaba exactamente lo mismo. Higinia Lasterina y Rosé Matías, los primos que se habían casado, fueron los padrinos de boda de otro primo suyo, Isidro Prado Camacho. La familia una y otra vez, apoyándose y creando una red de cohesión a través de estos roles. Vale, llegados a este punto, con todo lo que hemos visto, ¿cuál es el legado? ¿Cómo podemos resumir esta estructura familiar tan particular que crearon los Prado y los Solano Vargas? Pues yo diría que todo se puede resumir en 3 puntos clave. Primero, un patriarca común, José Faustino, que es el origen de todo. Segundo, unos matrimonios muy estratégicos, casi siempre entre primos, para que todo quedara en casa. Y tercero, un refuerzo social potentísimo a través de la figura sagrada de los padrinos. De hecho, el propio análisis genealógico lo deja clarísimo. Dice que la relación de José Faustino con las 2 hermanas es la piedra angular. O sea, la base sobre la que se construye todo lo demás. Sin ese punto de partida tan peculiar, toda esta red de bodas y apadrinamientos que vino después, sencillamente no se podría entender. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. Al fin y al cabo, esta es la historia de una sola familia, pero nos sirve para darnos cuenta de que cada árbol genealógico es un mundo, un universo lleno de historias. ¿Quién sabe qué conexiones inesperadas y qué relatos fascinantes se esconden en la historia de cualquier familia?